lenguaje y sus sonidos. La conciencia fonológica, entender que los sonidos tienen un significado, es algo que desde muy niños vamos comprendiendo. La comunicación es un arte complejo en el que intervienen, además de las palabras, la entonación y los gestos o expresiones corporales. Todo lo aprendemos por imitación y de forma muy natural, pues es algo necesario para la vida. Tenemos, como adultos, el gran reto de ser el mejor ejemplo para los niños, y esto incluye, por supuesto, al lenguaje. Leer a los niños, presentar juegos de palabras, rimas, canciones, poemas, cuentos narrados y cuentos leídos, refranes, conversar libremente sobre un tema, explicar con claridad y paciencia sus preguntas, son algunas de las actividades sencillas e importantes para contribuir al desarrollo del lenguaje. Veamos el siguiente video, donde conversaremos más sobre este tema. Entonces, cuando nosotros somos pequeños y aprendemos canciones y aprendemos trabalenguas y aprendemos a contar un chiste y aprendemos rondas con movimiento, nosotros guardamos esos productos culturales para toda la vida. Y cada uno de esos productos culturales tiene la intención de fortalecer en nosotros, de desarrollar en nosotros diferentes aspectos relacionados con el lenguaje, como el ritmo, como la pronunciación, como las capacidades narrativas, y también de fortalecer en nosotros los procesos motrices y de sincronicidad entre la palabra y el movimiento, ¿sí? Hoy vamos a realizar varios ejercicios con algunos materiales que tenemos dentro de la caja de los Centros de Recursos para el Aprendizaje, de los CRA, que se relacionan con el lenguaje y que se relacionan con diferentes aspectos del lenguaje. Además, porque también esas cosas que mencionábamos ahorita, los trabalenguas, los chistes, las adivinanzas, también fortalecen nuestra memoria, que es indispensable, y nos ayudan a enriquecer nuestro léxico, nuestra enciclopedia lingüística, que es nuestra mayor herramienta para nosotros decir lo que pensamos, lo que sentimos, mejor dicho, para expresarnos, ¿cierto? Para hacernos entender a las demás personas con las que compartimos el mundo. Entonces, todas esas cosas que nos enseñan cuando estamos chiquitos y que nos acordamos para siempre, enriquecen nuestro léxico, enriquecen nuestra cultura, nuestra enciclopedia. Y las cosas que vamos a hacer hoy nos van a ayudar a trabajar en diferentes sentidos, en el ritmo, nos van a ayudar a trabajar en la memoria, en el enriquecimiento del léxico, en el reconocimiento y en la entrada con los primeros relacionamientos con el código escrito también, ¿cierto? Y para entrar en el código escrito no siempre empezamos a ver letras, sino que hay cosas que deben cimentarse antes de las letras para yo poder entrar a comprender cómo se lee una cosa que está escrita, y que yo cuando soy chiquito veo como un montón de garrapatas ahí pegadas en un papel. Pero hay unos procesos que me van a empezar a ayudar a comprender las direcciones, los ritmos y ciertas cosas que tienen que ver como con pasos previos a la lectura. ¿Cómo asociamos también una cosa con otra? Ajá. ¿Cómo empiezan a aparecer? Como los significados y los significantes. Los significantes, que es lo que yo veo y percibo o escucho, y los significados, que es lo que surge en mi mente cuando mi referente, mi enciclopedia mental, ¿cierto? Mi imagen mental. Entonces, y basándonos en eso, pensemos en una cosa así rápidamente. ¿Qué cosas creen ustedes que necesitemos para aprender a leer? Sonidos. Imágenes. ¿Qué se les ocurre que pueda ¿cómo, hacer? Sofi? Conciencia fonológica. Es como que nosotros empezamos a darnos cuenta de que todas las palabras que utilizamos están compuestas por pequeños sonidos fragmentados que se van combinando entre sí, y que esos sonidos es lo que nosotros llamamos las letras, ¿cierto? O los fonemas, en el caso cuando lo escuchamos. Empezamos a distinguir que este fonema aparece en ciertas palabras, y que eso también a veces, no siempre, pero a veces ese fonema tiene
unas implicaciones en el significado, porque no es lo mismo un perro que unos perros, ¿cierto? Ese sonido me habla del número de perros de los que estoy hablando. Entonces la conciencia fonológica tiene que ver con empezar a distinguir los diferentes fonemas que componen cada una de las palabras y las combinaciones y recombinaciones que aparecen en nuestro lenguaje, pero también tiene que ver con empezar a distinguir sílabas, que las palabras se componen de sílabas y de golpes de voz, y que esos golpes de voz unas veces son más fuertes y otras veces son más suaves, y ahí empiezo a reconocer lo que son los acentos. Luego, cuando yo llegue a escribir, esos acentos y esas sílabas me van a ayudar, por ejemplo, para entrar dentro de nuestro idioma en las normas ortográficas. Ahí yo voy a saber que es que Támesis tiene tilde, porque el acento, según la norma, está en la antepenúltima sílaba, ¿cierto? Si yo no, desde chiquito no empiezo a desarrollar esa capacidad de distinguir los acentos, cuando sea grande nunca voy a ponerle tilde a Támesis. Así sepa que la palabra tiene, pero como a mí me olvida, no sé dónde está el acento. Me preguntan, ¿dónde está el acento? En cis. Entonces, eso tiene que ver la conciencia fonológica. ¿Y ahí qué está pasando? ¿Qué encontramos ahí, por ejemplo? Que ya lo hemos visto también. El por qué. ¿Y ese por qué será? ¿Cómo llegamos a ese por qué? Por asociación. Por ejemplo, ¿a qué asociamos? Por ejemplo. Asociamos el sonido con el, pues como con la palabra en sí. Sí. Pues como que Támesis es más fuerte, entonces como que fuerza con la palabra. ¿Y qué otras cosas podríamos asociar? Otras cosas diferentes. Lo que escuchamos con lo que vemos. Lo que escuchamos con lo que vemos, ¿qué más? Pues en el juego de las sílabas. Otras cosas podemos diferentes. asociar. A sílabas. Otras cosas que se puedan asociar. Es que no sé si estás hablando de lo que siempre hemos hablado de repetición, rutina, hábito, ¿Qué crees tú? Pues yo creo que estás hablando. Creo que sí. No sé. Estamos preguntando ahí como Asociar también, por ejemplo, los colores con el clima. los colores con el clima, por ejemplo. ¿Qué más podremos asociar? Emocionalmente también asociamos, pues como de pequeños, o por ejemplo, a mí me pasa como que hay muchos lugares que están asociados como con recuerdos y con aprendizajes también. Asociamos el sonido de las letras combinadas, entonces hace parte también de ese proceso, creo yo. La escucha, ¿Qué hay? un ruido, ¿De qué? sonido. Avión. ¿Y cómo saben que es un También avión? empezar a nombrar las cosas, como por lo que escuchamos. Porque lo percibimos. Ah, lo percibimos. Entonces ahí entramos como en Y percepción, si lo percibimos, conocimiento. y ustedes dicen que es un avión, quiere decir que ya Yo que reconozco. ya lo reconocemos. Y entonces cuando pasa eso, ¿yo qué estoy haciendo? No estoy percibiendo. Listo, yo percibo. Reconozco. Reconozco que es un avión y ahora ¿qué estoy haciendo? Asocio ese sonido con un avión. Y ese sonido yo lo puedo asociar a una grafía, pues, o a un dibujo, ¿cierto? un dibujo. Que no es necesariamente un avión, eso es un poquito lo que pasaría, ¿cierto? Yo empiezo al ser consciente de los diferentes elementos que componen la lengua hablada, a establecer las equivalencias con la lengua escrita, pero tiene que ser un proceso poco a poco, y entre mejor tenga afilado mi oído y mi conciencia de los diferentes componentes, más fácil voy a poder hacer el vínculo con las cosas escritas. O sea, mi percepción. Y pero ahí también está un juego también el volumen de esa fonología también. Ahí también pues uno tiene que tener como unos niveles de interpretación de una cosa que llama la entonación, porque la entonación va a estar entonces haciendo, como nos explicaba Sebas cuando hablábamos de los cerebros, yo no estaba, pero me imagino que lo hizo, sí, cuando hablábamos de los sistemas de comunicación, De los porcentajes. de los porcentajes de los sistemas de comunicación, la entonación comunica un montón de cosas que yo no estoy diciendo, ¿cierto? Sino que las estoy
expresando a través de la entonación que le pongo a mis palabras. Entonces, no es lo mismo decir perro que perro. o que perro. ¿Se acuerdan de los porcentajes? ¿Cierto? Entonces, y eso yo lo tengo que yo lo empiezo a leer desde muy pequeño, incluso yo puede que ni siquiera sepa qué significan las palabras, pero puedo leer en las entonaciones, actitudes de la persona que está emitiendo el mensaje. Es lo que hace un perro de verdad. Un perro de verdad, cuando usted lo regaña, él está leyendo su lenguaje corporal y está leyendo sus entonaciones también. Entonces usted le dice no, o le dice no, y el perro lee esas cosas y sabe que está recibiendo un regaño. Así él no sepa, no sabemos si sabe o no sabe, pero puede que él no sepa qué significa la palabra no. Cada lenguaje encierra una cosmología o una cosmogonía, una concepción del mundo. No es lo mismo para el mundo, para una persona que habla tuareg o embera, que para una persona que habla castellano. Las cosas en sí, las raíces de las palabras y la manera en que se construyen las palabras de alguna manera determinan la idea y el sentido que tiene para mí el objeto o la cosa de la realidad. Podemos decir que aprender a leer es un proceso para el cual estamos dotados fisiológica y culturalmente. Sin embargo, los aprendizajes deben partir de una necesidad, de darnos cuenta de que son útiles para nuestra vida y que de alguna forma nos llaman la atención, nos gustan y nos interesan. Como todos los aprendizajes, la lectura y la escritura tienen unas bases sobre las que se cimienta dicho aprendizaje. Bases que permiten al ser humano adquirir de una forma más efectiva lo que aprende a continuación y que le ayudan a fortalecer sus habilidades. Aprender a leer comienza mucho antes de entender las letras y las grafías. Leer es aprender a asociar un significante a un significado y comienza con asociaciones más lógicas y tangibles que las letras. Por ejemplo, podemos asociar que va a llover cuando percibimos una nube oscura con viento frío y un trueno. O que nuestro compañero de colegio tomó chocolate al desayuno porque tiene una mancha en su camisa. Así que tenemos muchas oportunidades para ayudar a los niños en su proceso de aprender a leer.